¿Alguna vez has sentido que tu corazón grita un deseo tan profundo que parece que toda tu alma se consume esperando una respuesta del cielo? ¿Has experimentado esa sensación de vacío que te despierta en las madrugadas? ¿Esa punzada en el pecho cuando ves algo que anhelas desesperadamente? La historia que vas a escuchar hoy no solo te tocará hasta las fibras más íntimas de tu ser, sino que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre los tiempos de Dios y el poder infinito de la fe. Esta es la historia real de Carmen, una mujer cuya fe fue puesta a prueba de maneras que jamás imaginó, que atravesó un desierto de dolor que duró casi una década y que finalmente recibió de Dios un milagro tan extraordinario que cambió no solo su vida, sino la comprensión de lo que es posible cuando entregamos todo completamente a las manos divinas. Si esta historia ha llegado a ti en este momento exacto de tu vida, no es casualidad. El cielo tiene un propósito específico para que estés aquí, escuchando estas palabras. Te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal porque aquí compartimos testimonios reales, historias auténticas que restauran la esperanza justo cuando más la necesitas, cuando sientes que ya no puedes más y que Dios se ha olvidado de ti. Había una vez una mujer llamada Carmen, una mujer común y corriente como tú y como yo, cuyo corazón albergaba un sueño que parecía simple pero que se había vuelto una montaña imposible de escalar. Desde que era una niña pequeña, apenas una adolescente, Carmen soñaba con ser madre. No cualquier tipo de sueño, sino esa certeza profunda que algunas mujeres sienten en sus entrañas, esa convicción de que había nacido para abrazar, para nutrir, para dar vida. Cuando era joven, Carmen se paraba frente al espejo e imaginaba su vientre redondo, se veía meciéndose en una silla cunando a su bebé. Jugaba con muñecas hasta una edad en que sus amigas ya se habían olvidado de esos juegos infantiles. Veía a otras mujeres empujando cochecitos en el parque y sentía una punzada en el pecho, no de envidia, sino de anticipación. Algún día seré yo, pensaba con una sonrisa. Cuando se casó con el amor de su vida, un hombre bueno y trabajador llamado Miguel. Ambos hablaron extensamente sobre su futuro. Querían 3 hijos, tal vez 4. Ya habían elegido nombres, habían discutido sobre decoración de cuartos infantiles, habían planificado cómo educarían a sus pequeños en la fe católica. Carmen había comenzado incluso a ahorrar dinero para comprar todo lo necesario para el bebé que estaba segura llegaría pronto. Pero los meses comenzaron a pasar con una lentitud cruel. 1, 2, 3, 6 meses, y su vientre permanecía obstinadamente plano. Carmen inicialmente no se preocupó. Estas cosas toman tiempo, se decía a sí misma. Cuando Dios quiera, será. Pero conforme los meses se convertían en 1 año, y luego en 2, una ansiedad sorda comenzó a crecer en su interior como una mala hierba. Carmen comenzó a obsesionarse con su ciclo menstrual. Conocía cada detalle de su cuerpo, cada síntoma, cada cambio. Compraba pruebas de embarazo en diferentes farmacias para que los farmacéuticos no pensaran que estaba desesperada, aunque lo estaba. Cada mes traía la misma rutina cruel: esperanza, anticipación y luego la llegada puntual de su periodo, como una burla del destino. Las noches se volvieron eternas para Carmen. Se despertaba a las 3, a las 4 de la madrugada con una angustia inexplicable oprimiendo su pecho. Se levantaba silenciosamente para no despertar a Miguel y caminaba descalza por su casa, deteniéndose invariablemente frente al cuarto que había preparado con tanto amor y esperanza para su futuro bebé. Esa habitación se había convertido en su tortura personal. La cuna de madera que había elegido con tanto cuidado la miraba vacía, como un recordatorio cruel de su fracaso como mujer. Las paredes pintadas de amarillo suave, porque habían decidido esperar a saber el sexo del bebé, parecían burlarse de su espera infructuosa. Carmen había llenado ese cuarto con tanto amor. La mantita que había tejido con sus propias manos durante las largas tardes de invierno, los peluches que iba comprando uno por uno, el móvil musical que sonaba una nana dulce. Pero el cuarto permanecía silencioso, vacío, esperando por un ocupante que parecía no querer llegar nunca. Las lágrimas de Carmen caían silenciosas mientras abrazaba esa mantita amarilla, imaginando el día en que podría envolver a su hijo en ella, sentir el peso pequeño y cálido de un bebé contra su pecho. Se quedaba allí sentada en el suelo durante horas, rezando, suplicando, negociando con Dios como si pudiera convencerlo de cambiar de opinión. Dios mío, susurraba en la oscuridad, sé que soy egoísta a pedirte esto, pero mi corazón duele tanto. ¿Por qué todas las demás mujeres pueden ser madres y yo no? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Te prometo que seré la mejor madre del mundo. Te prometo que criaré a mi hijo en tu amor. Solo dame esta oportunidad, por favor.
Los domingos en la iglesia, que antes eran un refugio de paz para Carmen, se volvieron una fuente de tormento adicional. Cada vez que veía a una mujer embarazada entrando a misa, con esa expresión serena y radiante que tienen las futuras madres, sentía que su corazón se partía un poco más. Cuando escuchaba el llanto de un bebé durante la ceremonia, en lugar de molestarse como otros feligreses, ella cerraba los ojos y se imaginaba consolando a su propio hijo. Carmen comenzó a evitar las reuniones familiares donde sabía que habría niños. Las fiestas de cumpleaños infantiles se volvieron imposibles de soportar. Los baby showers de sus amigas eran una tortura particular. Tener que sonreír, felicitar, comprar regalitos para bebés que no eran suyos, mientras por dentro se desmoronaba de dolor. Su hermana menor quedó embarazada y Carmen tuvo que fingir alegría cuando por dentro sentía como si le hubieran clavado un puñal. ¿Por qué ella sí y yo no? Se preguntaba en secretos momentos de amargura que la llenaban de culpa después. Amaba a su hermana, pero el dolor era más fuerte que el amor en esos momentos oscuros. Miguel, su esposo, trataba de consolarla con palabras suaves y abrazos tiernos. Tal vez Dios tiene otros planes para nosotros, le decía. Podemos ser felices sin hijos también. Pero Carmen podía ver en sus ojos la misma tristeza que ella sentía, la misma decepción que trataba de esconder para protegerla. Ambos habían construido todos sus sueños de futuro alrededor de la idea de ser padres, de formar una familia, y ahora esa imagen se desvanecía lentamente como arena entre sus dedos. Las conversaciones entre ellos comenzaron a cambiar. Donde antes hablaban de nombres para bebés y planes familiares, ahora había silencios incómodos. Donde antes había esperanza y emoción, ahora había una tensión silenciosa que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Carmen sentía que estaba fallándole a su esposo, que no podía darle lo que él también deseaba profundamente. Los años comenzaron a pasar como una procesión dolorosa y monótona. 3 años, 4 años, 5 años de matrimonio sin hijos. Carmen veía a sus amigas de la universidad publicando fotos de sus bebés en redes sociales y tenía que cerrar su teléfono porque el dolor era demasiado intenso. Veía familias completas en el parque los domingos por la tarde y tenía que cambiar de ruta para evitar el sufrimiento. Finalmente, después de 5 años de intentos infructuosos, Carmen decidió buscar ayuda médica. Se aferró a esta nueva esperanza como a una tabla de salvación, convencida de que la ciencia podría darle lo que sus oraciones parecían no lograr. Tal vez hay algo que se pueda arreglar, pensaba. Tal vez es solo un problemita técnico que los doctores pueden solucionar. El primer especialista en fertilidad que visitó era un hombre mayor, de cabello gris y modales bruscos. Después de una batería exhaustiva de exámenes dolorosos y humillantes, se sentó frente a Carmen y Miguel con una expresión que no prometía nada bueno. «Señora Carmen», le dijo sin preámbulos, con la frialdad clínica de quien da estas noticias todos los días, sus óvulos son de muy mala calidad para su edad. Su reserva ovárica es extremadamente baja, prácticamente inexistente. Las posibilidades de un embarazo natural son menos del 1%. Francamente, diría que son nulas. Esas palabras cayeron sobre Carmen como una lápida. Resonaron en su mente como campanas de muerte tocando el final de todos sus sueños. Se quedó allí sentada, paralizada, mientras el doctor continuaba hablando de procedimientos costosos y opciones limitadas, pero su voz había vuelto un eco lejano. Todo lo que Carmen podía escuchar era el latido acelerado de su corazón y una voz interior que gritaba: «No, esto no puede ser cierto». Miguel tomó su mano y la apretó fuerte, pero Carmen se sentía completamente desconectada, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Salieron del consultorio en silencio, caminaron hasta el carro en silencio y manejaron a casa sin intercambiar una sola palabra. Esa noche, Carmen se encerró en el baño y lloró como no había llorado desde la infancia. No eran lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos profundos y desgarradores que salían desde lo más hondo de su alma. Miguel golpeó suavemente la puerta varias veces, pero ella no podía hablar, no podía explicar el abismo de desesperación que se había abierto en su interior. Pero Carmen tenía el corazón de una luchadora. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, se secó las lágrimas y tomó una decisión. Si hay aunque sea un 1% de posibilidad, se dijo, voy a luchar por ese 1%. Se negó rotundamente a rendirse y comenzó lo que se convertiría en una odisea médica que consumiría los siguientes 5 años de su vida. Carmen se volvió una experta en tratamientos de fertilidad. Aprendió términos médicos que jamás había escuchado. Se sometió a procedimientos que ni siquiera sabía que existían.
Su vida se convirtió en un calendario marcado por citas médicas, inyecciones de hormonas y la montaña rusa emocional de esperanzas y decepciones. Los tratamientos de estimulación ovárica la hacían sentirse como una extraña en su propio cuerpo. Las hormonas la volvían irascible, emocional, hinchada. Su cuerpo se rebelaba contra las sustancias químicas que le inyectaban día tras día. Carmen se levantaba cada mañana sintiendo como si tuviera gripe, con náuseas, dolor de cabeza y una fatiga que no mejoraba con el descanso. Los procedimientos de fertilización in vitro se volvieron rutinarios, pero no por eso menos dolorosos. Carmen conocía cada paso: la estimulación ovárica que duraba semanas, la extracción de óvulos bajo anestesia, la espera angustiosa para saber cuántos óvulos habían logrado fertilizar, la transferencia de embriones que se sentía como plantar semillas en un jardín árido con la esperanza de que alguna germinara. Cada mes traía una nueva esperanza, seguida inevitablemente por una nueva decepción devastadora. Carmen llegó a conocer cada centro de fertilidad en su ciudad, cada especialista, cada enfermera. Se había vuelto parte del mobiliario en las salas de espera, donde veía pasar a otras mujeres con la misma expresión de esperanza desesperada en sus rostros. Se sometió a múltiples cirugías laparoscópicas para optimizar sus posibilidades. Tomó medicamentos experimentales que la hacían enfermar y le costaban una fortuna. Probó tratamientos alternativos, acupuntura, medicina china, dietas especiales, suplementos vitamínicos, yoga para la fertilidad. No había terapia, por más extraña que fuera, que Carmen no estuviera dispuesta a probar. Los ahorros de toda una vida se evaporaron rápidamente. Carmen y Miguel hipotecaron su casa, pidieron préstamos a familiares, usaron todas sus tarjetas de crédito. Cada tratamiento costaba miles de pesos y ninguna garantizaba resultados. Pero Carmen había perdido toda perspectiva racional. Su deseo de ser madre se había convertido en una obsesión que consumía todo: su dinero, su salud, su matrimonio, su paz mental. Los médicos comenzaron a hablar con más frecuencia sobre alternativas. Sugerían que considerara la donación de óvulos, la gestación subrogada o simplemente que aceptara que no estaba destinada a ser madre biológica. Algunas mujeres simplemente no pueden tener hijos, le decían con una naturalidad clínica que la destrozaba por completo cada vez. La adopción es una opción hermosa, le decían las enfermeras con sus sonrisas comprensivas. Hay muchos niños que necesitan una familia. Pero Carmen no podía explicarles que ella no solo quería ser madre, quería experimentar el embarazo, sentir a su bebé moviéndose en su vientre, pasar por el parto, amamantar. Quería la experiencia completa de la maternidad, no solo el resultado final. Después de 8 años de matrimonio y 5 años de tratamientos intensivos de fertilidad, Carmen había agotado todas las opciones médicas disponibles. Había intentado todo lo que la ciencia moderna podía ofrecer, había gastado más dinero del que tenían, había sometido su cuerpo a procedimientos que la habían dejado física y emocionalmente agotada. El último especialista que consultó, una mujer joven con una expresión sinceramente compasiva, fue finalmente honesta con ella. «Carmen», le dijo suavemente, «creo que es momento de que consideres otras opciones para formar una familia. Médicamente, hemos agotado todas las posibilidades. Tu cuerpo simplemente no responde a los tratamientos, y continuar podría ser perjudicial para tu salud mental y física». Carmen salió de esa consulta sintiendo como si hubiera recibido una sentencia de muerte. 8 años de sueños, esperanzas, luchas, dolor, dinero, todo había sido en vano. Se sentía como una completa fracasada como mujer, como esposa, como ser humano. El mundo continuaba girando a su alrededor, pero ella se sentía completamente desconectada de la vida. Cayó en una depresión profunda y oscura que amenazó con tragarla completamente. Había días en que no podía levantarse de la cama, días en que miraba el techo durante horas preguntándose por qué Dios le había dado ese deseo tan intenso y doloroso si nunca planeaba cumplirlo. ¿Cuál era el propósito de tanto sufrimiento? Su matrimonio comenzó a tensarse, bajo el peso del dolor compartido y las expectativas destruidas. Las conversaciones se volvieron escasas y superficiales, los silencios largos y cargados de una tristeza que ninguno sabía cómo abordar. Miguel trataba de animarla, de sacarla de casa, de hacerla sonreír, pero Carmen se había encerrado en una burbuja de dolor que parecía impenetrable. Carmen dejó de ir a misa, dejó de rezar, dejó de creer que Dios la escuchaba o que le importaba su sufrimiento. Si Dios es tan bueno y misericordioso, pensaba con amargura, ¿por qué permite que pase por esto? ¿Por qué le da hijos a mujeres que no los quieren o no los cuidan bien?
pero Amy me niega esta bendición. Se aisló de sus amigas, especialmente de las que tenían hijos. Ver fotos de familias felices en redes sociales se había vuelto una tortura que prefería evitar. Carmen se había convertido en una sombra de la mujer alegre y esperanzada que había sido alguna vez. Una noche, después de recibir los resultados negativos de su 10º y último tratamiento de fertilización in vitro, Carmen llegó al fondo absoluto de su desesperación. Era una noche fría de invierno, y la casa se sentía especialmente vacía y silenciosa. Miguel había salido a caminar porque ya no sabía cómo consolarla, y Carmen se encontró sola con su dolor. Se dirigió al baño, se miró en el espejo y no reconoció la mujer que veía reflejada. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, su piel pálida y demacrada, su cabello sin vida. Se veía años mayor de lo que realmente era, envejecida por el sufrimiento y la desesperanza. De repente, todo el dolor acumulado durante años explotó como un volcán. Carmen se desplomó en el suelo frío del baño y lloró como nunca había llorado antes. Sus gritos de dolor y frustración resonaron por toda la casa vacía, liberando años de rabia, desesperanza y una amargura que había estado carcomiéndola por dentro. Gritó contra Dios, contra la injusticia de la vida, contra su propio cuerpo que la había traicionado. Golpeó el suelo con sus puños hasta lastimarse, como si el dolor físico pudiera aliviar aunque fuera un poco el dolor emocional que la consumía. Era un llanto primitivo, animal, el grito de una mujer que había llegado al límite absoluto de lo que podía soportar. Carmen, ¿qué opinas de esta parte de la historia? ¿Te identificas con esta lucha silenciosa que tantas mujeres enfrentan en el mundo? ¿Has sentido alguna vez esa desesperación profunda cuando parece que Dios no escucha tus oraciones? Déjanos tu comentario, porque tu experiencia y palabras pueden ser luz para alguien más que está pasando por lo mismo en este momento. Fue precisamente en esa noche de completa desesperación, cuando Carmen había tocado fondo absoluto, que algo extraordinario comenzó a cambiar en lo más profundo de su corazón. Era como si hubiera necesitado vaciarse completamente de sus propias fuerzas para poder ser llenada con algo infinitamente más poderoso. Se levantó lentamente del suelo frío del baño, se secó las lágrimas con manos temblorosas y caminó como sonámbula hasta su pequeño altar personal en la sala. Allí, en una mesa cubierta con un mantel blanco bordado por su abuela, tenía una imagen hermosa de la Virgen María, rodeada de velas y flores frescas que cambiaba religiosamente cada semana. Carmen se arrodilló frente a la imagen de la Madre Santísima con las rodillas débiles y el corazón completamente quebrantado. Pero por primera vez en muchos años, no vino a pedir nada. No vino a suplicar, a negociar, a hacer promesas a cambio de favores divinos. En lugar de eso, en un acto de rendición total, entregó todo lo que tenía: su dolor, su sueño, su control, su voluntad. Madre Santísima, susurró con una voz quebrada, pero con una sinceridad que salía desde lo más profundo de su alma: ya no puedo más. He luchado durante 8 años, he llorado mares de lágrimas, he gritado hasta quedar afónica, he gastado todo lo que teníamos, he sometido mi cuerpo y mi alma a un sufrimiento que ya no puedo soportar. Pero mi vientre sigue vacío y mi corazón sigue roto. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas mientras continuaba: hoy, en esta noche de completa derrota, entrego mi deseo más profundo en tus manos maternales. Si es la voluntad del Altísimo que sea madre, que así sea según tu palabra. Si no es su plan para mi vida, dame la fuerza sobrenatural para aceptarlo y encontrar otro propósito para mi existencia. Pero que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Confío en ti, Madre mía, porque tú entiendes el corazón de una mujer como nadie más puede entender. Por primera vez en muchos años, Carmen sintió una paz inexplicable y sobrenatural comenzando a invadir su corazón destrozado. No era la paz de quien tiene respuestas claras o garantías de que todo saldrá bien. Era la paz profunda de quien finalmente había soltado el control total de su vida y lo había puesto en manos infinitamente más sabias y poderosas. Esa noche, Carmen durmió como no había dormido en casi una década. Fue un sueño profundo, reparador, lleno de una tranquilidad que no podía explicar racionalmente. Su cuerpo y su alma, agotados por años de lucha y resistencia, finalmente descansaron en la confianza total de que ya no tenía que cargar sola con el peso de sus sueños. Los días que siguieron a esa noche de rendición total fueron completamente diferentes para Carmen. Era como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera sido liberada de una prisión emocional en la que había estado encerrada durante años. No es que ya no quisiera ser madre, ese deseo seguía vivo en su corazón.
pero ahora estaba envuelto en una paz sobrenatural que le permitía vivir sin la ansiedad constante que la había consumido. Carmen comenzó a redescubrir quién era más allá de sus sueños de maternidad. Se involucró en obras de caridad en su parroquia, ayudando a madres solteras en situación vulnerable y visitando regularmente un hogar para niños huérfanos. Descubrió que tenía un don natural para conectar con estos pequeños que habían sido abandonados, y encontró un propósito profundo en servir a quienes más lo necesitaban. En el hogar de niños, Carmen se convirtió en una figura maternal para docenas de pequeños que anhelaban amor y atención. Los abrazaba, les leía cuentos, los consolaba cuando tenían pesadillas, celebraba sus pequeños logros como si fuera su propia madre. Y aunque al principio estos encuentros le causaban una melancolía dulce, gradualmente comenzó a experimentar una forma diferente pero genuina de amor maternal. Tal vez, pensaba Carmen mientras tensaba el cabello de una niñita huérfana de 5 años, Dios tenía razón a negarme hijos propios. Tal vez mi corazón era demasiado pequeño antes, enfocado solo en mis propios deseos. Ahora puedo amar a tantos niños que necesitan una figura materna. Su matrimonio con Miguel también comenzó a sanar durante esta nueva etapa. Libres de la presión constante de tratamientos médicos, horarios de fertilidad y la tensión emocional que había dominado sus vidas, pudieron redescubrir por qué se habían enamorado en primer lugar. Comenzaron a hacer planes que no incluían necesariamente niños, viajes que habían postergado, hobbies que habían abandonado, sueños que habían puesto en pausa. Fue precisamente durante esta época de paz y aceptación que comenzaron a suceder cosas extraordinarias e inexplicables en la vida de Carmen. Primero fueron los sueños. Sueños tan vívidos y reales que la despertaban con el corazón acelerado y una sensación de haber estado realmente en presencia de algo sagrado. En estos sueños, Carmen se encontraba en un jardín hermoso lleno de flores blancas que brillaban con luz propia. La Virgen María se acercaba a ella vestida con un manto azul que parecía estar hecho de cielo estrellado. Su rostro irradiaba una ternura maternal que trascendía cualquier amor humano que Carmen hubiera experimentado. «Hija mía», le decía la Santísima Virgen con una voz que sonaba como música celestial, «tu fe ha sido probada como el oro en el fuego y ha salido purificada. Tu corazón ha sido preparado para recibir bendiciones que superarán tus sueños más atrevidos. Confía en los tiempos perfectos del Altísimo». Carmen despertaba de estos sueños con lágrimas de alegría en los ojos y palabras que no podía recordar exactamente, pero que llenaban su corazón de una esperanza inexplicable que no tenía nada que ver con sus deseos personales, sino con una certeza profunda de que Dios tenía planes hermosos para su vida. Los sueños se volvieron más frecuentes y más específicos. En uno particularmente impactante, la Virgen María le mostraba 2 rosas blancas perfectas, idénticas en belleza, que florecían simultáneamente en sus manos divinas. «Estas representan las bendiciones que están creciendo para ti», le decía. 2 gracias especiales que llegarán cuando tu corazón esté completamente preparado para recibirlas. Pero los sueños no eran lo único extraordinario que estaba sucediendo. Durante sus actividades cotidianas, Carmen comenzó a notar coincidencias y señales que parecían demasiado específicas para ser casuales. Una mañana, mientras limpiaba la iglesia como voluntaria, encontró una estampa de la Virgen María exactamente debajo del banco donde siempre se sentaba a rezar. La estampa era antigua y hermosa, y tenía escrito la parte de atrás con una caligrafía delicada: «Todo es posible para quien cree con fe pura». Carmen sintió un escalofrío sobrenatural recorriendo todo su cuerpo cuando leyó esas palabras. Preguntó a las otras voluntarias si sabían de dónde había salido la estampa, pero nadie había visto nunca esa imagen particular en la iglesia. Los signos comenzaron a multiplicarse de maneras que desafiaban cualquier explicación lógica. Carmen empezó a ver secuencias numéricas repetidas que parecían perseguirla con un propósito específico: 11:11 cada vez que miraba casualmente el reloj, 12:12 cuando pasaba frente a relojes digitales, 21:21 cuando se despertaba por las noches. Estos números aparecían tan constantemente que Carmen comenzó a tomarles fotos con su teléfono, asombrada por la frecuencia imposible de estas coincidencias. Pero tal vez lo más sorprendente eran las mariposas. En pleno invierno, cuando no debería haber mariposas en ningún lugar, Carmen comenzó a encontrar mariposas blancas apareciendo en los momentos más inesperados e imposibles. Una se posó en su hombro mientras esperaba el autobús una mañana helada de enero. Otra voló alrededor de su cabeza mientras visitaba el cementerio para llevar flores a la tumba de su abuela. Las mariposas aparecían especialmente cuando Carmen estaba orando o cuando se sentía desanimada.
Era como si fueran mensajeras celestiales enviadas para recordarle que no estaba sola, que había fuerzas invisibles trabajando en su favor de maneras que ella no podía comprender completamente. Pero quizás lo más impactante eran los encuentros con personas desconocidas que parecían tener mensajes específicos para ella. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, una señora mayor se acercó a Carmen sin motivo aparente y le dijo: «Dios me dijo que te dijera que tu bendición está en camino. Hija, no pierdas la fe». Carmen se quedó paralizada. No conocía a esta mujer, nunca la había visto antes, y no había nada en su apariencia o comportamiento que indicara que estaba esperando algún tipo de bendición. Cuando quiso preguntarle qué quería decir exactamente, la mujer ya había desaparecido entre los pasillos del supermercado como si hubiera sido una aparición. Situaciones similares comenzaron a ocurrir con una frecuencia que ya no podía ser coincidencia. Un niño pequeño en el parque se separó de su madre, corrió directamente hacia Carmen y le dijo: «La señora del vestido azul me dijo que te dijera que pronto vas a ser muy feliz». Cuando Carmen miró alrededor buscando a alguien con vestido azul, no vio a nadie que correspondiera a esa descripción. Un taxista, sin que Carmen mencionara nada personal durante el viaje, se giró en un semáforo y le dijo: «Señora, no sé por qué tengo que decirle esto, pero siento que debo hacerlo. Dios tiene planes hermosos para usted. Grandes bendiciones están en camino». Carmen llegó a su destino con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Todos estos eventos sobrenaturales comenzaron a crear en Carmen una certeza creciente que no tenía explicación lógica, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era una convicción profunda e inexplicable de que algo extraordinario estaba a punto de suceder en su vida, algo que cambiaría todo para siempre. Su corazón comenzó a prepararse para recibir algo grande, aunque no sabía exactamente qué. Carmen sintió la necesidad de limpiar y reorganizar su casa de arriba a abajo, como si estuviera preparándola para una visita muy especial. Revisó el cuarto que había sido designado para el bebé años atrás, un cuarto que había evitado durante mucho tiempo porque le causaba dolor. Pero ahora, en lugar de tristeza, sintió una emoción anticipada al entrar allí. Limpió cada rincón, lavó la ropa de bebé que había comprado con esperanza años antes, revisó que la cuna estuviera en perfectas condiciones. No lo hacía con la desesperación ansiosa del pasado, sino con una calma expectante, como quien sabe que algo hermoso está por llegar. Una tarde, mientras organizaba estas cosas con una sonrisa inexplicable en el rostro, Carmen sintió una presencia especial y poderosa llenando completamente la habitación. El aire mismo parecía vibrar con una energía sagrada que la hizo detenerse en seco. De repente, tan claramente como si alguien estuviera parado junto a ella, escuchó una voz interior que le decía con una autoridad divina e inconfundible: «Tu espera ha terminado, hija mía. Prepara tu corazón para recibir no una, sino 2 bendiciones extraordinarias». Carmen sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿2 bendiciones? ¿Qué podría significar eso exactamente? Su corazón comenzó a latir tan aceleradamente que podía escucharlo resonando en sus oídos, pero al mismo tiempo una calma sobrenatural la invadió completamente. Era la calma de quien sabe, sin sombra de duda, que está a punto de presenciar un milagro. No sabía cómo ni cuándo, pero Carmen sabía con una certeza absoluta que su vida estaba a punto de cambiar para siempre de la manera más hermosa e imaginable. Esa noche oró con una gratitud anticipada que brotaba desde lo más profundo de su alma, agradeciendo a Dios por bendiciones que aún no había recibido, pero que sabía que estaban en camino. 3 semanas después de esta experiencia mística extraordinaria, Carmen comenzó a sentirse extraña de una manera que no podía explicar precisamente. Era un cansancio completamente diferente a cualquier fatiga que hubiera experimentado antes. No era el agotamiento de quien ha trabajado duro o ha dormido poco, sino una languidez dulce y pesada que la invadía especialmente por las tardes. También desarrolló una sensibilidad inusual a los olores que nunca antes le había molestado. El aroma del café que tanto amaba por las mañanas de repente le causaba náuseas inexplicables. El perfume que usaba religiosamente todos los días ahora le resultaba abrumador e insoportable. Pequeños mareos matutinos comenzaron a visitarla sin aviso, haciéndola sentirse mareada y desorientada justo al levantarse. Al principio, Carmen descartó completamente estos síntomas, pensando que podrían ser estrés emocional por todos los cambios espirituales que había estado experimentando, o tal vez algo que había comido que no le había caído bien. Después de tantos años de decepciones médicas, había entrenado su mente para no interpretar cualquier cambio físico como una posible señal de embarazo. «No voy a hacerme ilusiones otra vez.
Se decía firmemente cada vez que notaba algo diferente en su cuerpo. Ya pasé por eso demasiadas veces. No voy a torturarme con falsas esperanzas. Pero había algo diferente esta vez, algo que no podía ignorar completamente por más que tratara de ser racional. Cuando su periodo se retrasó una semana, Carmen sintió esa familiar punzada de anticipación que había aprendido a temer. Después de tantos años de ciclos regulares como un reloj, cualquier irregularidad despertaba inmediatamente esa parte de su corazón que nunca había dejado de esperar completamente, por más que su mente tratara de protegerla de nuevas decepciones. Se había prometido solemnemente no hacerse ilusiones, no comprar pruebas de embarazo, no permitir que esa esperanza cruel volviera a apoderarse de ella. Pero cuando el retraso llegó a 2 semanas, algo más fuerte que su fuerza de voluntad la impulsó a actuar. Era como si una fuerza invisible la estuviera guiando hacia algo que su mente racional no se atrevía a contemplar. Una mañana, después de despertarse con náuseas más intensas de lo usual, Carmen se dirigió silenciosamente a la farmacia más lejana de su barrio, donde nadie la conociera. Compró una prueba de embarazo con manos temblorosas, sintiéndose como un adolescente haciendo algo prohibido. Durante todo el camino de regreso a casa, la cajita de la prueba parecía quemarle las manos a través de la bolsa de plástico. Parte de ella quería tirarla a la basura antes de llegar a casa, para evitar otra decepción devastadora. Pero otra parte, la parte que había estado escuchando mensajes celestiales durante semanas, la impulsaba a seguir adelante. Miguel había salido temprano a trabajar, así que Carmen se encontró sola en casa con su destino entre las manos. Se dirigió al baño, el mismo baño donde había llorado lágrimas de desesperación tantas veces, y siguió las instrucciones de la prueba con dedos que temblaban incontrolablemente. Los 3 minutos de espera se sintieron como 3 horas eternas. Carmen puso la prueba boca abajo sobre el lavabo y salió del baño, incapaz de quedarse allí mirándola. Caminó por la casa como un fantasma, rezando sin palabras específicas, simplemente entregando el resultado a la voluntad divina. Cuando finalmente regresó al baño, levantó la prueba con el corazón latiendo tan fuerte que temió que pudiera desmayarse. Las 2 líneas rosadas eran claras, brillantes, inconfundibles. Después de 8 años de resultados negativos, finalmente tenía en sus manos la confirmación de lo que su corazón ya sabía. Estaba embarazada. Carmen se quedó allí parada durante largos minutos, mirando esas 2 líneas como si fueran una visión celestial. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de una alegría tan pura e intensa que su cuerpo entero temblaba. Levantó la vista hacia el cielo y susurró: «Gracias, Dios mío, gracias, Madre Santísima. Después de tanto tiempo, me has escuchado». Pero Carmen también sentía miedo. Después de tantos años de decepciones, parte de ella temía alegrarse demasiado. Temía que algo fuera a salir mal, que fuera otro cruel juego del destino. Decidió esperar hasta que Miguel regresara del trabajo para compartir la noticia. Necesitaba confirmación médica antes de permitirse creer completamente en este milagro. Cuando Miguel llegó a casa esa tarde, encontró a Carmen sentada en el borde de su cama, sosteniendo algo en sus manos con una expresión que él no había visto en años. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría, incredulidad y reverencia que lo hizo detenerse en la puerta del dormitorio. «Miguel», dijo Carmen con voz temblorosa, extendiendo la prueba hacia él, después de 8 años de espera, de tratamientos, de lágrimas y oraciones. Dios finalmente nos ha escuchado. Miguel miró la prueba, luego miró a su esposa, luego volvió a mirar la prueba, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. «¿Es real?», preguntó con voz ahogada. «¿Realmente estás embarazada?». Cuando Carmen asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas, Miguel la abrazó tan fuerte que temieron que pudieran lastimar al bebé que crecía en su interior. Ambos lloraron en los brazos del otro, liberando años de dolor acumulado y abrazando una alegría que habían pensado que nunca experimentarían. Pero Carmen sabía que necesitaba confirmación médica. Al día siguiente, ambos corrieron juntos al consultorio del doctor, temiendo en secreto que pudiera ser un falso positivo o que algo estuviera mal. Los años de decepciones les habían enseñado a ser cautelosamente optimistas hasta tener pruebas concretas. Cuando el doctor realizó la ecografía, su rostro se llenó de una expresión de asombro genuino. Ajustó la máquina varias veces, miró la pantalla desde diferentes ángulos, y finalmente se giró hacia Carmen y Miguel con una sonrisa que no podía contener. «Carmen», dijo el doctor con voz suave pero llena de emoción, «no solo estás embarazada, estás esperando gemelos perfectamente sanos».
El mundo se detuvo completamente para Carmen y Miguel. El aire pareció abandonar por completo la habitación. ¿Gemelos? Después de años de que múltiples médicos le dijeran que era imposible que concibiera, Dios no solo le había dado uno, sino dos bebés. Carmen sintió como si estuviera viviendo un sueño imposible. Recordó instantáneamente las palabras que había escuchado semanas atrás. No una, sino dos bendiciones. Su corazón se llenó de una gratitud tan profunda y abrumadora que pensó que podría explotar de pura alegría divina. Médicamente hablando, continuó el doctor moviendo la cabeza con incredulidad. Esto es inexplicable. Según todos sus estudios anteriores, las posibilidades de un embarazo natural eran prácticamente nulas, y mucho menos de gemelos. Esto es simplemente extraordinario. Las lágrimas de Carmen se convirtieron en un torrente imparable de gratitud. Miguel la abrazó mientras ambos miraban la pantalla donde podían ver claramente dos pequeños corazones latiendo fuerte y constantemente. Era la imagen más hermosa que habían visto en sus vidas, la confirmación visual de un milagro que trascendía cualquier explicación médica. El embarazo de Carmen se convirtió en una celebración continua de la gracia divina. A los 42 años, cuando todos los pronósticos médicos habían sido categóricamente negativos durante años, su cuerpo floreció de manera hermosa y saludable para albergar a sus dos pequeños milagros. Era como si Dios hubiera restaurado su fertilidad de manera sobrenatural, devolviéndole no solo la capacidad de concebir, sino multiplicándola por 2. Cada consulta médica era una nueva confirmación del poder infinito de Dios. Los doctores no podían ocultar su asombro ante la perfección del embarazo. Los bebés crecían exactamente como debían, sin complicaciones, sin problemas, como si estuvieran siendo cuidados directamente por manos divinas. Carmen pasaba horas enteras acariciando su vientre que crecía día a día, hablando con sus bebés, cantándoles las mismas canciones de cuna que había soñado entonar durante tantos años de espera dolorosa. «Mis angelitos», les susurraba, «mamá los esperó tanto tiempo. Ustedes son la respuesta a miles de oraciones, la prueba viviente de que Dios nunca se olvida de sus hijos». Su esposo Miguel se maravillaba diariamente viendo cómo la mujer que había estado consumida por la tristeza y la desesperanza ahora irradiaba una luz que iluminaba toda la casa. Carmen cantaba mientras cocinaba, reía con una alegría genuina y hablaba constantemente con sus bebés como si ya los conociera íntimamente. La transformación era tan radical que las personas que la conocían no podían creer que fuera la misma mujer. Carmen había pasado de ser una persona quebrantada por el dolor a convertirse en un testimonio viviente de esperanza y fe. Su embarazo no era solo personal, se había convertido en una fuente de inspiración para todas las personas que conocían su historia. Querido espectador, gracias de todo corazón por acompañarme hasta aquí en esta historia extraordinaria de fe, perseverancia y milagros divinos. Tu presencia y tu tiempo significan muchísimo para mí, y quiero que sepas que lo mejor de esta historia increíble está por venir. Carmen está a punto de vivir el momento más hermoso de su vida, y estoy segura de que lo que viene te tocará el corazón de manera profunda. Los bebés nacieron en una mañana gloriosa de primavera, exactamente cuando los médicos habían calculado, después de un embarazo que había sido perfecto en todos los sentidos. El parto fue sorprendentemente tranquilo y sin complicaciones, como si incluso ese momento hubiera sido orquestado por manos divinas para hacer una experiencia de pura bendición. Cuando Carmen tuvo a sus dos bebés en brazos por primera vez, un niño y una niña perfectamente saludables y hermosos, sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca creyó posible. Era como si hubiera estado viviendo con solo la mitad de su corazón durante todos esos años, y finalmente estuviera completa. Miró hacia el cielo a través de la ventana de la habitación del hospital y susurró con lágrimas de gratitud infinita corriendo por sus mejillas. «Gracias, Madre Santísima. Ahora entiendo perfectamente por qué tuve que esperar tanto tiempo. Estos dos angelitos valían cada lágrima derramada, cada noche de dolor, cada momento de desesperanza. Tu plan era perfecto desde el principio». Los médicos que la habían tratado durante años llegaron a conocer la noticia y no podían explicar científicamente lo que había sucedido. Los mismos especialistas que le habían dicho categóricamente que era imposible que concibiera ahora estudiaban su caso como un fenómeno médico completamente inexplicable. «En todos mis años de práctica médica», decía su último especialista en fertilidad, «nunca había visto una transformación tan radical e inexplicable en la condición reproductiva de una paciente. Médicamente hablando, lo que le ha pasado a Carmen es imposible. Pero aquí están estos dos bebés hermosos como prueba viviente de que hay fuerzas que van más allá de nuestro conocimiento científico.
Pero Carmen sabía perfectamente que no había explicación médica o científica para lo que había vivido. Era pura gracia divina, un milagro concedido por la intercesión poderosa de la Virgen María, la respuesta a años de oraciones que habían parecido caer en oídos sordos pero que habían sido escuchadas desde el primer momento. Los primeros meses con los gemelos fueron como vivir en un sueño hermoso del que Carmen nunca quería despertar. Cada momento, los llantos nocturnos, los cambios de pañales, las sesiones de alimentación, los pequeños sonidos que hacía mientras dormían, era sagrado para ella. Nada le parecía difícil o agotador porque había esperado cada uno de esos momentos durante 8 años. Dios mío, pensaba Carmen mientras mecía a sus bebés por las noches, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo ese dolor. Si hubiera tenido hijos cuando yo quería, cuando yo planeaba, tal vez los habría dado por sentado. Tal vez no habría valorado cada momento como lo hago ahora. Mi sufrimiento me enseñó a apreciar cada segundo de esta bendición. Hoy, varios años después de aquel milagro extraordinario, Carmen es madre de 2 niños hermosos, alegres y saludables que llenan su hogar de risas, travesuras y una alegría constante que compensa con creces todos los años de silencio y vacío. Pero más importante aún, Carmen se ha convertido en una fuente viviente de esperanza y fe para miles de mujeres alrededor del mundo que luchan con problemas de fertilidad. Su historia se ha expandido más allá de su círculo familiar y de amigos. A través del testimonio que compartía en su iglesia, redes sociales y conversaciones casuales, la historia de Carmen ha tocado corazones en países que ni siquiera imaginaba, llegando a mujeres que estaban en el mismo lugar de desesperanza donde ella había estado. Carmen fundó un grupo de apoyo semanal para mujeres que atraviesan la misma lucha dolorosa que ella vivió durante tantos años. Cada jueves por la tarde, su casa se llena de mujeres de todas las edades que vienen buscando esperanza, comprensión y, sobre todo, la certeza de que no están solas en su dolor. Mi dolor no fue en vano, dice Carmen hoy mientras abraza a una mujer que llora desconsoladamente después de su 5º tratamiento fallido de fertilización. Cada momento de sufrimiento que viví me preparó no solo para valorar y cuidar el regalo extraordinario que Dios tenía reservado para mí, sino también para tener la compasión y la comprensión necesarias para acompañar a otras mujeres en su propio camino hacia la maternidad. En estas reuniones, Carmen no promete que todas van a recibir el mismo milagro que ella recibió. Sabe que los planes de Dios son misteriosos y únicos para cada persona, pero sí comparte la certeza absoluta de que Dios escucha cada lágrima, registra cada oración, y tiene un plan perfecto y hermoso para cada una de sus hijas, aunque ese plan no siempre incluya la maternidad biológica. Algunas de ustedes van a recibir el milagro de concebir naturalmente, les dice con una sonrisa llena de esperanza. Otras van a encontrar a sus hijos a través de tratamientos médicos que finalmente van a funcionar. Algunas van a formar sus familias a través de la adopción, y otras van a descubrir formas diferentes pero igualmente hermosas de ejercer su maternidad. Pero todas, sin excepción, van a encontrar paz y propósito cuando entreguen completamente su deseo en las manos de Dios. Los gemelos de Carmen, ahora niños de 6 años llenos de energía y curiosidad, conocen perfectamente su historia extraordinaria. Saben que son milagros vivientes, respuestas tangibles a años de oraciones desesperadas, y han crecido con una fe sólida e inquebrantable en el poder de Dios para transformar cualquier situación imposible en un testimonio glorioso de su amor infinito. Mami, le dijo su hija una tarde mientras jugaban en el jardín, es verdad que nos esperaste mucho tiempo antes de que naciéramos. Carmen la abrazó fuerte y le respondió, sí, mi amor, los esperé 8 años largos, pero cada día de espera valió la pena porque ustedes son exactamente los hijos que Dios quería darme, en el momento exacto que Él había planeado. Sus hijos han aprendido a orar desde pequeños, no solo por sus propias necesidades, sino especialmente por las mujeres que vienen a las reuniones en su casa. Virgencita María, rezan cada noche, ayuda a las señoras que vienen a ver a mami para que también puedan tener sus bebés o para que encuentren la paz que necesitan. La historia de Carmen nos enseña verdades profundas que trascienden su experiencia personal. Nos recuerda que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que sus planes son infinitamente mejores y más perfectos que los nuestros, y que nunca, jamás debemos perder la esperanza, por muy oscura y desesperante que parezca la noche de nuestra prueba. Nos enseña que el sufrimiento no es castigo divino, sino preparación, que las pruebas más difíciles a menudo preceden a las bendiciones más extraordinarias, que cuando entregamos completamente nuestros deseos más profundos en las manos de Dios, Él puede hacer cosas que superan incluso nuestros sueños más atrevidos.
La historia de Carmen nos recuerda que la Virgen María intercede por nosotros con un amor maternal que todo lo comprende, todo lo alcanza y todo lo puede. Que cuando acudimos a ella con corazones completamente rendidos, ella lleva nuestras peticiones directamente al trono de la gracia divina. Si tú que me escuchas en este momento estás viviendo tu propia lucha silenciosa, si hay un deseo en tu corazón que parece imposible de alcanzar, si has llorado lágrimas de desesperanza en la soledad de las madrugadas, recuerda la historia extraordinaria de Carmen. Entrega tu dolor, tu anhelo, tu desesperanza a los pies maternales de la Virgen María. Confía completamente en el plan divino, aunque no lo entiendas. Ten fe en que Dios está escribiendo una historia hermosa con tu vida, aunque en este momento solo puedas ver las páginas de dolor. Prepara tu corazón para recibir bendiciones que superarán tus sueños más grandes. Tal vez no serán exactamente como las imaginaste, tal vez no llegarán cuando tú las esperabas, pero serán perfectas en el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué te ha parecido esta historia extraordinaria de fe inquebrantable y milagros divinos? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que necesita urgentemente escuchar este testimonio de esperanza? Comparte tu propia experiencia en los comentarios porque tu historia podría ser la luz que alguien más necesita ver en su oscuridad. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias reales que fortalecen el alma y restauran la fe cuando más la necesitamos. Y no te pierdas nuestro próximo video donde conocerás otro testimonio extraordinario del poder infinito de la oración y la intercesión poderosa de la Virgen María. Que la Santísima Virgen María bendiga abundantemente tu vida, la de tu familia y cada uno de tus sueños más profundos. Que ella interceda por ti ante su Hijo Jesús para que recibas todas las bendiciones que tu corazón necesita. Hasta la próxima historia de fe, milagros y esperanza que cambian vidas para siempre.